Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva conferencia en este séptimo congreso online de Reiki por la Paz. ¿Qué te han parecido los demás exposiciones? Espero que estés aprovechando al máximo cada momento de esta gran fiesta del Reiki que cada año nos reúne. Y como ya es habitual, estamos aquí con un gran maestro, colega, amigo que admiro muchísimo, sobre todo por la gran investigación que viene realizando desde hace muchísimo tiempo en el Reiki tradicional. Él es autoridad en el Reiki tradicional. Sí, tiene muchísimos años de experiencia con su investigación, enseñándonos Reiki, diferentes métodos y sistemas de Reiki. Es también una persona habitual, viajando constantemente a Japón. Estamos aquí con una gran autoridad del Reiki, Joan Piquet. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en este congreso. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias por darme este espacio para dar mi visión de Reiki. Agradecido, felicidades por tu labor, felicidades por una vez más hacer este congreso. Esperemos que por muchos años lo podamos disfrutar y podamos compartirlo. Claro que sí, Joan. Pues bien, pues todo el escenario es para ti. Muchísimas gracias. Adelante. Bien, pues como aquí el maestro Richie Lingham decía, soy Joan Piquer, ahora pues hará unos 20 años que estoy por aquí investigando sobre Reiki. En el año 2014, después de 9 años de investigación, publiqué La verdad sobre el Reiki. Ahora ya han sido 10 libros los que he escrito hasta el momento. Tengo que decir aquí en primicia, ahora recientemente un mes más o menos, publiqué mi último libro en el que hablo del Reiki egipcio. Se puede conseguir ya en Amazon. Es un libro también que he tardado años en llevarlo a cabo. Han sido también viajes, han sido 5 viajes a Egipto en los que he podido también investigar sobre esta cuestión para ver el paralelismo que hay con el Reiki japonés tradicional. La verdad que he encontrado mucha información interesante porque podemos decir que aunque esté en la otra punta del mundo, Egipto y Japón pues tienen muchas cosas que comparten a la hora de hablar, ya no desde un punto de vista de sistema, sino desde un punto de vista genérico, pues por ejemplo lo que hacemos con el Reiki japonés, de la imposición de manos, el trabajo con símbolos, las técnicas, las meditaciones, pues podemos encontrar lo mismo con el Reiki egipcio, salvo algunas diferencias. Entonces, bueno, pues eso también investigué mucho. Es una formación que doy, la de Reiki egipcio, presencial y online también, que es un tema también muy polémico para hacer una conferencia sobre las iniciaciones a distancia y sobre el trabajo a distancia, que estaría encantado, por ejemplo, para el próximo año de hacer una ponencia sobre esta cuestión. En relación a la polémica de las iniciaciones online, podríamos hablar, por ejemplo, para el Congreso de 2025. Bueno, después de dicho esto, como cosa curiosa, porque no quiero enfocar mi ponencia para hablar de Reiki egipcio, sino del Reiki japonés tradicional, también quería compartir un momento muy emocionante para mí. Ahora, también que es una novedad, aparte del Reiki, del libro de Reiki egipcio que he publicado, que creo que se titula el Sekem de los Reiki egipcio, el Sekem de los faraones. Ese sería el título para buscarlo en Amazon. Aparte de eso, que es algo emocionante, algo que he tardado años en llevar a cabo, pues ahora también hay algo que acaba de salir, que son dos cuestiones. Podemos decir que debido a la situación mundial que ocurrió, pues la enseñanza online, que estaba como muy censurada, incluso también por mi parte era algo que estaba en contra y venía gente de todas las partes del mundo a realizar cursos conmigo. Ahora también hay, pero menos, gracias al online. Entonces, pues debido a eso pues se tuvo que, nos tuvimos que actualizar muchos de nosotros, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer. Entonces, bueno, pues aquí hay dos temas junto con el libro que han venido pues como bendición a mi vida y también para la comunidad del Reiki. Una sería el libro de Reiki egipcio, que ya he hablado de él, y ahora quiero hablar de dos cosas antes de entrar en mi ponencia. Una sería un curso de terapeuta de Reiki profesional.
curso de técnico de Reiki. Entonces, bueno, pues he recibido la diplomatura de diferentes cursos de técnicos o de terapeuta de Reiki, incluso universitario, que eso también es algo muy polémico. Si una universidad puede otorgar un diploma de terapeuta de Reiki o de técnico de Reiki, bien, yo lo tengo. Además, tengo de dos universidades. Pero bueno, más allá de eso, que lo cual nunca halago, ni me halago, ni quiero decir para no entrar en la complejidad y en el debate, sino simplemente para dar credibilidad a lo que hacemos. Los diplomas son importantes, para catalogar que una persona está cualificada. Entonces, bueno, pues después de muchos cursos, pues he creado un curso, me atrevo a decir quizá brillante, pues como alumno, pues he hecho muchos cursos, también como profesor he dado muchos cursos y estoy muy contento del curso de técnico o terapeuta de Reiki profesional que voy a dar ahora y es presencial y online donde hay un diploma, un certificado que voy a dar, reconocido por diferentes asociaciones. Quiero también el apoyo de otras asociaciones que voy a ir contactando para ese certificado profesional en un curso de 16 horas que voy a dar en 2 días. 2 días seguidos en jornadas de 8 horas. Entonces, bueno, pues quería dar esta noticia aquí a través de este congreso, que las personas que quieran dedicarse a nivel profesional, tengo este curso, será la primera convocatoria es 19 y 20 de agosto, que es aquí lunes y martes, pero bueno, espero volver a hacer esa convocatoria en otras ocasiones. Y estoy muy satisfecho porque realmente cuando una persona empieza en Reiki y siente esa pasión, pues a veces no sabe por temas legales qué se tiene que hacer o cómo realmente adecuar un lugar o cómo enfrentarse a situaciones difíciles con las personas. Entonces, bueno, pues he creado este curso con muchos puntos que va a ser muy útil para aquellas personas que quieran trabajar de su vocación y su pasión y poder ganarse la vida, pues por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora, que pago mis impuestos y vivo de Reiki. Entonces, bueno, en estos 20 años, pues ha venido mucha gente que está viviendo de Reiki y quiero pues hacer este curso para todas aquellas personas, atención, que ya no solamente vengan a verme en persona, que van a venir y siguen viniendo desde fuera de España, sino también online, online en directo, por Zoom. Entonces, esto se puede hacer. Y el problema no es hacerlo así, sino si se hace de manera profesional, que creo que nosotros pues lo hacemos, lo llevamos a cabo de manera digna y profesional. Bueno, pues entonces esto era una noticia también que me hacía mucha ilusión presentar aquí en este congreso, el curso de terapeuta de Reiki profesional o técnico de Reiki profesional. Y luego otro curso de 9 meses que es empezar desde el nivel 1 hasta la maestría en 9 meses, viendo diferentes escuelas de Japón de Reiki tradicional y moderno y además de espiritualidad japonesa. Entonces, bueno, eso va a empezar en enero de nivel 1 a maestría y también online en directo. Aquellas personas que estéis en la otra punta del mundo, ya no hay ningún inconveniente, ¿eh? Ya se pueden inscribir aquellas personas porque es un curso con mucho temario. Se enviará por correo certificado en papel el diploma, los manuales de texto que van a haber muchos. Y bueno, quería aprovechar este momento antes de mi conferencia para decir estas tres noticias que creo que son muy importantes para los amantes de Reiki, que puedan vivir de Reiki y que tengan un conocimiento realmente bueno a la hora de enfrentarse a pues, dar un curso o a hacer una terapia que a veces puede ser compleja. Bien, dicho esto. Empiezo la ponencia. Quiero hablar de un tema que es el Gakkai. Voy a hablar, pues algunas personas pues ya saben lo que es el Gakkai, otras personas no tienen ni idea. Entonces, bueno, tanto como para los expertos que ya sabéis de Reiki o las personas que nunca han oído esta palabra, pues voy a hablar en detalle de todo, ¿no? De lo avanzado, de las novedades y de lo básico. Primero de todo, Gakkai. Gakkai quiere decir asociación. Entonces, si nos vamos a Japón,
que por cierto es la cuna del Reiki. La palabra Reiki es japonesa. Algunos pues quizá puedan defender que el Reiki es de la India, del Tíbet, de la China. Yo también hubo una época que pensé que el Reiki era de la China, por eso me fui a la China, me fui a Pekín, que estuve casi un mes y ahí descubrí que Reiki no tiene nada que ver con China. La cuestión, Reiki entendemos que es japonés. El señor Mikao Usui, el creador de Reiki, crea el sistema en el año 1922 en Japón. Entonces ahí surge lo que hoy conocemos como Reiki en una decadencia. Podemos decir que estamos en la decadencia de Reiki porque no tiene nada que ver el Reiki que el señor Usui enseñaba con el Reiki que nosotros hacemos. Yo intento hacer lo que el señor Usui hacía, por eso continuamente estoy yendo a Japón. Hasta ahora han sido 17 viajes. Y sigo aprendiendo cada vez que voy, intentando captar lo que los japoneses no quieren que sepamos para acercarnos a lo que el señor Usui hacía. Bueno, dicho esto, Reiki es japonés, entonces el señor Usui, antes de morir, crea una asociación que es algo normal en Japón. Entonces, la palabra Gakkai, aunque para nosotros occidentales sea como algo muy especial, en realidad es una palabra genérica que no tiene nada de especial. Gakkai es una asociación. Entonces, si vamos a Japón y buscamos Gakkai en Google, por ejemplo, aparecerá 1 millón de Gakkais. Entonces, esto ha pasado, que mucha gente me ha dicho, Joan, estoy en Tokio, ¿me puedes pasar la dirección del Gakkai? Mira, la he encontrado en Google. Entonces, bueno, era un Gakkai de ajedrez, por ejemplo, ¿no? O un Gakkai de fútbol. Entonces, en Gakkai es Gakkai de Usui y además hay asociaciones, como es la de Reiki, la asociación que hizo Usui antes de morir, que son privadas y familiares. Privadas y familiares quiere decir que no podemos acceder si no es por recomendación. No podemos ir a Japón e ir a visitar el Gakkai porque es algo privado y no hay una dirección oficial pública, sino es una dirección que se tiene que ir por recomendación con aquella persona que te haya recomendado. Entonces, bueno, quería centrarme en eso. El Gakkai nace en el año 1922. El primer presidente es, por lo tanto, Mikao Usui. Y ahora voy a decir los otros 7 presidentes a nivel histórico que han habido, a nivel de información. Luego contaré más cosas. Bien, el señor Usui muere, entonces tenemos como sucesor al señor Yuzaburo Ushida. O sea, el representante del Gakkai de Usui, cuando Usui Sensei muere, es Yuzaburo Ushida. Cuando Yuzaburo Ushida muere, es Taketomi, el señor Taketomi, es el sucesor. O sea, la figura que representa al Reiki es el señor Taketomi, que hemos encontrado mucha información interesante como manuales de texto, apuntes, fotografías, los 5 principios escritos por Taketomi. Tenemos información reciente al respecto, muy interesante del señor Taketomi y alumnos del señor Taketomi. Luego vino como siguiente presidente Watanabe Yoshiharu, que era profesor de escuela. Los anteriores estamos hablando de gente que era militar, gente que estaba retirada del ejército japonés. Aquí tenemos un profesor de escuela, el señor Watanabe Yoshiharu. Luego vino Houichi Wanami, otro militar. Hasta ahora son todo hombres. Este señor fue el quinto presidente. Usui también se cuenta. Entonces tendríamos aquí al quinto presidente, que también era militar. Un señor de alto rango, muy bien posicionado socialmente hablando. Estamos hablando de este señor hasta el año 1975, fue presidente. Atención con las mujeres. Aquí tenemos la primera mujer presidenta, que es la señora Koyama. La señora Koyama, o sea, sí que es verdad que en Japón se dice que hay machismo y cuando la señora Koyama fue presidenta todavía había mucho machismo en Japón, pero la mujer tiene mucho poder.
en Japón. O sea, una cosa es que haya machismo y otra cosa es que la mujer sea sumisa. La mujer no es sumisa, la mujer tiene carácter y se impone ante lo absurdo. Entonces, bueno, pues en una época difícil hubo por primera vez en la historia en el Reiki la sucesora oficial, que era la señora Koyama, que decían que le encantaba hacer Reiki a distancia y su Reiki a distancia era muy bueno. Bueno, la señora Koyama hasta que falleció fue presidenta de Gakkai hasta el año 1999 y luego entró el señor Kondo como séptimo presidente. El señor Kondo, Masaki Kondo, bueno, ahí tengo que contar diferentes polémicas que hay al respecto. Este señor, pues parece ser que hubo un momento en el Gakkai muy bueno para la comunidad de Reiki, que se hablaba de aceptar occidentales a la asociación, incluso abrir la asociación al mundo, dejar de que fuese una asociación familiar y privada a una asociación abierta, que yo pienso que esa es la voluntad de Usui, ¿no? Que el Reiki se comparta en el mundo sin fronteras. Entonces, bueno, parece ser que ahí hubo una tensión. Esto me lo contó uno de mis japoneses, uno de mis maestros japoneses de Tokio, no puedo decir quién, pero en Tokio uno de mis maestros me dijo esto, que el señor Kondo se había generado una polémica en el Gakkai. Ahora veréis por qué en mi siguiente exposición que voy a comentar se creó esa polémica porque habían personas en el Gakkai que querían modernizar la asociación y parece ser que habían otras, entre ellas el señor Kondo, que estaba en contra. Entonces, bueno, pues hubo ahí, parece ser, un momento de transición muy fuerte de tensión interna y finalmente, por primera vez en la historia, este presidente dimite. Nunca antes había dimitido un presidente en el Gakkai de Usui y entra otro hombre que se llama Ichita Takahashi. Ichita Takahashi parece ser es el actual presidente. Podemos decir desde Usui hasta ahora han habido 8 presidentes y Ichita Takahashi parece ser que en principio era un señor muy conservador y era como las cosas han de ser como siempre han sido. Ese es el pensamiento normalmente japonés, sin cambios. Esto es solo para japoneses. Y aquí hay unas normas para entrar y conservar nuestra asociación como siempre había sido y como siempre tendría que ser. Bueno, parece ser que este señor tenía ese pensamiento y recientemente pues tengo la noticia que parece ser por primera vez en la historia han sido aceptado o ha sido aceptado algún occidental en el Gakkai. Entonces, bueno, esto es una muy buena noticia. Que un occidental haya sido admitido en el Gakkai es algo muy extraño y es algo muy bueno porque nosotros pensamos de manera muy distinta. Entonces, hemos de pensar qué supone ser de este tipo de asociación. Ahí hay muchas normas. Otro de mis maestros me decía que cuando él entró en el Gakkai, él tenía más de 70 años y se pusieron muy contentos en la asociación diciendo, por fin entra alguien joven en nuestra asociación. Y parece ser que en esa asociación todos oscilan entre los 80 y los 100 años. O sea, es gente de una edad. Y entonces, si ha entrado algún occidental, pues es algo muy bueno porque es como hacer que con nuestros ideales lo oculto se revele. O sea, yo creo que cada vez estamos más cerca de saber la verdad sobre el Reiki. La verdad sobre el Reiki es algo maravilloso, es algo que es mucho mejor de lo que nos han contado. Incluso yo me agrego, ¿no? Porque sí que tengo buenos maestros en Japón, pero yo sé que hay muchas cosas que no nos dicen, no nos han dicho, por una cuestión cultural. Una cuestión cultural, que hay cosas que ellos creen por su cultura y por su sentimiento, que son cosas que no se pueden contar. Entonces, si un occidental está en el Gakkai, es como que va a hacer que el secreto se revele, porque el secreto no tiene sentido si no es por algún motivo.
O sea, y el motivo cultural es algo como que está, en mi opinión, como am, anticuado. Porque aquí lo que importa es que Reiki sobreviva a lo largo de las generaciones y que Reiki no se muera. Entonces, estoy muy esperanzado con que un occidental haya entrado en el Gakkai, porque pienso que va a revolucionar a los japoneses, que incluso a veces otro de mis maestros se burla del Gakkai diciendo que es como el club de los dinosaurios, así en un tono un poco humorista, ¿no? Entonces siempre se dice en la comunidad de Reiki de Japón de maestros que el Gakkai está, o me atrevería a decir, estaba predestinado a desaparecer por un exceso de rigidez cultural. Entonces, yo creo que ahora hay posibilidades de que se salve y que los secretos salgan a la luz. Bueno, quería comentar esto por un lado y por otro lado hablar de otras cuestiones históricas de gran interés en relación al Gakkai. Bueno, si hablamos del Gakkai, primero pues tengo aquí algunos apuntes interesantes de mis últimas investigaciones que he conseguido material muy bueno en fotografías, en documentos, y ahí pues todo esto me ha emocionado y quería compartirlos con vosotros. Lamentablemente las imágenes no se pueden compartir, pero sí que las puedo explicar. Entonces, os podéis hacer una idea. He visto muchas fotos en mis investigaciones, montones de fotos. Algunas fotos inéditas que nunca se han publicado las podéis encontrar en mi libro, La verdad sobre el Reiki, que se publicó en el año 2014. Es verdad que hay fotos muy buenas, por ejemplo, de carnets de estudiante originales que tenían este tamaño, que yo los tuve en mis manos, el origen de los cinco principios, que parece ser que no es de Usui, sino era de un médico llamado Suzuki Bizan. Tenéis el documento del libro original que me permitieron fotografiar y publicar en el libro de los cinco principios de Reiki. La foto del mismo doctor la tenéis también en el libro. Y hay otros documentos y entre ellos una foto que me permitieron publicar. La realidad es que hay muchísimas fotos de Usui, del doctor Hayashi, pero no quieren que las compartamos. O sea, llega un punto de confianza si tenemos un maestro. Por eso yo voy tanto a Japón, por eso he ido 17 veces a Japón. Llega un momento que cuando tú tienes un maestro de verdad en Japón. Maestro de verdad, esto también es interesante saberlo. Es un maestro para toda la vida, no es un maestro de un fin de semana. ¿Mm? Eso está muy mal visto. Cuando los occidentales se quieren hacer una foto con su supuesto maestro y es un curso de un día, de un fin de semana y nunca más lo van a volver a ver, esto es algo muy mal visto y muy, muy feo para los japoneses. Por eso ahí no se cuenta nada. En realidad es como un curso de compromiso que el japonés da, da una información muy básica, pero lo bueno te lo enseña con el pasar de los años. Entonces, bueno, yo soy la muestra que esto lo afirmo. O sea, este aspecto cultural es verdad. Al principio no te enseñan nada y cuando pasan muchos años es cuando te enseñan a cuentagotas. Entonces, bueno, pues ahí, en ese pasar de los años, he podido ver todas esas fotos y documentos que lamentablemente, pues no puedo compartir, pero sí que tengo que decir que hay mucha información y creo que algún día saldrá a la luz. ¿M? Entonces, todos esos documentos son un tesoro porque cuando hubo la guerra, pues todo se quemó. ¿M? Se dice que por los bombardeos de los americanos todo se quemó. Tengo aquí unos datos que quiero compartir, por ejemplo, que en el año 1931, fijaos, el Reiki nace en el año 1922, pues en el año 1931 habían unas 65 sucursales del Gakkai en Japón. O sea, habían no un Gakkai, sino habían como 65 Gakkais por todo Japón. En el año 1930 me decían que habían 7.000, más de 7.000 personas registradas en estos Gakkai, o sea, más de 7.000 en Japón.
Para ser, en uno de estos documentos que digo que existen y que son secretos, pues se dice, bueno, me enseñaban un documento que era un formulario de la asociación. Y en ese formulario, o sea, para entrar a la asociación, incluso creo que a fecha de hoy es el mismo protocolo, en la asociación se dice que para que alguien sea aceptado, todos tienen que estar de acuerdo. ¿Mm? O sea, de los miembros principales, para aceptar a un nuevo miembro, tiene que ser recomendado, todos tienen que estar de acuerdo y el nuevo miembro tiene que llenar un documento. Y ahora voy a hablar de este documento. Es un formulario del que habla, que es un formulario para hacerse miembro y acudir a las reuniones del Usui Reiki Ryojo. Usui Reiki Ryojo, o sea, parece ser que yo a veces dudo, ¿no? del nombre por las investigaciones, porque hay muchas contradicciones de cómo se llamaba el verdadero nombre de Usui, del sistema, como sistema. Entonces, bueno, pues en el formulario sí que es verdad que parece ser que la traducción pone Usui Reiki Ryojo. O sea, es un formulario para ser miembro de la asociación del Usui Reiki Ryojo y asistir a las reuniones regulares. Eso es lo que pone. También en el formulario se te invita a hacer los cursos de Reiki y se te dice en cada curso los tiempos y lo que vas a aprender y que el Reiki es para beneficio de la humanidad, no para beneficio personal, ni crecimiento personal, ni para uno, ni para tu familia, no, es para beneficio de la humanidad. O sea, se piensa a nivel global. En este documento pone que te puedes hacer de la asociación si te ha invitado otra persona de la misma. Bien. Tenemos en estos documentos, parece ser que habían también libros. O sea, documentos, fotos, libros. ¿Qué pasó? Bueno, parece ser que en la guerra casi todas las sucursales fueron quemadas. Y luego, en el año 1945, habían sufrido tales daños por los bombardeos que hubieron principalmente en Tokio y por la ley que los americanos obligaron, que era una ley de medicina, que dejaron de reunirse los miembros porque no solamente las sucursales se habían quemado, sino también porque infringían la ley impuesta en Japón. O sea, estoy diciendo que Reiki pasó a ir contra la ley, pero no solamente Reiki, sino también el Shiatsu, la acupuntura y muchos métodos, porque no solamente había Reiki, sino había muchos métodos de sanación espiritual en aquella época que pasaron a ser ilegales. Entonces, parece ser que en aquel momento los miembros principales del Gakkai decidieron pasar a ser una asociación familiar no pública y prometer no enseñar públicamente Reiki a nadie. Entonces eso pasó en el año 1945. Entonces la gente, los miembros que habían del Gakkai, se desvincularon de la asociación porque no había un lugar donde reunirse, porque se habían quemado los documentos, los lugares, todo había desaparecido. Y entonces ahí entramos en la decadencia de Reiki, donde las costumbres americanas, incluso la religión católico-cristiana, pues empieza a tomar cierta modernidad en Japón que incluso hoy podemos ver. O sea, hasta aquel entonces las religiones shintoístas y budistas eran las que predominaban en el país y desde el año 45 empieza a haber ahí un sincretismo religioso también donde los japoneses ven algo exótico en la religión católico-cristiana y empiezan a interesarse por nuestra religión occidental y quieren aprenderla, incluso quieren casarse
de manera pues clásica en una boda cristiana. Y eso incluso hoy lo podemos ver, por ejemplo, pues si vamos a Japón, que está de moda casarse por la religión cristiana. Entonces ya vemos que las bodas, cuando se van a hacer fotos, pues ya no es la boda clásica del kimono, que la mujer va vestida con un kimono blanco y el hombre con un kimono tradicional japonés, sino van con trajes occidentales. E incluso se han hecho en los mismos hoteles capillas cristianas para que los japoneses se puedan casar mediante nuestro ritual católico cristiano. Entonces, bueno, entra ahí un poco la crisis espiritual de Japón que afecta al Reiki. Y desde aquel entonces, desde el año 45 hasta ahora, pues el Gakkai sobrevive de manera privada y podemos decir que en los años 90, gracias a una mujer japonesa que aprende Reiki en Estados Unidos, llamada Mitsue Mieko, pues esta mujer vuelve a casa de Estados Unidos, vuelve a Japón, pone el Reiki de moda en Japón. Ella solo está autorizada a dar primer y segundo nivel de Reiki, y ahí algunos japoneses se dan cuenta de que el Reiki no es americano, sino que es japonés, y empieza a surgir gente anciana en diferentes zonas que practicaban el Reiki desde antes de los años 40, y ahí un poco podemos decir que el Reiki vuelve a casa y resurge de las cenizas como el ave fénix. Y ahí vemos pues, que el Gakkai todavía existe en una pequeña minoría, y que incluso tenemos la buena noticia hoy de que todavía incluso no solamente existe, sino que además ha habido algún occidental que ha podido entrar en esta asociación. Entonces, bueno, pues esto es la ponencia que hoy quería dar, para hablaros de algo que a nivel histórico, pues cuando se habla, es una palabra un poco extraña, esto del Gakkai. Y si hablamos también del sucesor de Usui, ¿quién fue el sucesor de Usui? Muchas veces se dice que fue Chujiro Hayashi, que fue un médico. Podemos decir que de sus alumnos a veces se dice que fue el único médico. Y la realidad podría ser que fuese así. De los documentos que yo he visto, tenemos la buena noticia de que el Reiki que más se ha extendido en el mundo es de un médico oficial. Además se dice que era capitán o comandante del ejército de la Marina, tenía un alto rango, y fue él el que cometió la transgresión de llevar el Reiki a Occidente. Entonces, eso le costó la vida cuando volvió a Japón, pero él hizo un gran trabajo en Hawái, y de Hawái pues se expandió a Estados Unidos y al mundo gracias a una mujer llamada Hawayo Takata. Muchas veces se dice que este hombre fue el sucesor de Usui, pero la realidad es que fue Yuzaburo Ushida hasta el año 1935, y después fue el señor Taketomi hasta el año 1960. Tengo que decir que Chujiro Hayashi hizo un buen trabajo. Me encanta. Yo también tengo un linaje muy estrecho con el doctor Hayashi, pero él hizo, cuando el Usui Sensei falleció, él hizo su propia asociación. El doctor Hayashi hizo su propio estilo de Reiki. Y eso también ahí ha creado mucha confusión, porque una cosa es el Reiki del doctor Hayashi, que él hizo su propio estilo, y otra cosa es el Reiki de Usui Sensei, que era bastante diferente al Reiki del doctor Hayashi. Ahora bien, ¿qué diferencias hay? Pues podríamos hablar pues, a nivel de símbolos, a nivel de técnicas, a nivel de interpretación. Podemos decir que el señor Usui pues, era un poco un tanto más místico y espiritual, y el doctor Hayashi era un médico que hizo práctico el Reiki, quitándole lo esotérico, quitándole lo místico, lo espiritual, lo extraño. Todo eso quedó oculto, y hizo un método racional y práctico, como médico que era. Y entonces él hizo un gran trabajo. eh, Tengo la cifra, inició a más de 4.000 personas, y de esas más de 4.000 creo que menos de 20 dejó como maestros. Imaginaos cómo han cambiado las cosas, ¿no? Que ahora las maestrías se dan con mucha facilidad,
pero en la época de Usui y en la época de Hayashi era muy difícil ser maestro de Reiki. Casi todas las personas hacían hasta Okuden, que era el nivel 2. Entonces, un poco yo he querido recuperar eso, ¿no? El nivel uno se daban 6 niveles, que es tal como lo estoy dando ahora, porque hay mucho contenido. Entonces, si hay mucho contenido, dar el nivel uno en un día es imposible, porque hay mucho contenido. Entonces, hay 6 niveles en el nivel uno y hay 2 niveles en el nivel 2. Y es así como lo estoy haciendo hoy en día, presencial y online. Porque hay mucho contenido y ahí normalmente la gente ya no seguía avanzando en la época de Usui y en la época de Hayashi. Solamente unas pocas personas hacían el Shihan, que sería el ser maestro, o el Shihankaku, que era el ser ayudante o asistente de maestro, y luego habían otros niveles más interesantes dentro de la maestría. Entonces, bueno, pues mi ponencia ha finalizado. Richie Lingham, maestro Richie Lingham. No sé si quieres que hagamos un poco de debate, me quieres preguntar algo. Sí, y creo que hay muchas cosas que podemos comentar aquí. Nos has traído una muy buena noticia que nos abre mucha esperanza esto de que haya podido entrar un occidental a la Gakkai. Esperemos que esta noticia se corrobore, se expanda, que pueda salir públicamente quién es esa persona afortunada, ¿no? Pero imagino por lo mismo que nos has estado comentando que esto no va a ser al estilo occidental, no va a ser como nos gusta a nosotros, como un gran show y un gran evento, sino que, como dices, a gota vamos a ir recibiendo la información, pero se abre una nueva esperanza. Ahora, en relación a eso, y vamos a especular aquí en realidad, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué podríamos esperar de esta posible apertura con un occidental en la Gakkai? ¿Cuánto crees tú, lo que percibes, lo que intuyes, eh, hay todavía en la Gakkai que no se conoce del Reiki en el resto del mundo? Bueno, me atrevería a decir que hasta un 80%. Me atrevería a decir que hasta un 80% no sabemos lo que es el Reiki. Wow, wow. Entonces, en relación a ese occidental que ha entrado en el Gakkai, tengo que decir lo siguiente. Posiblemente esta persona lo esté pasando mal. Lo esté pasando mal porque es occidental y se encuentra con la censura de Japón. O Ujú, sea, como maestros, pues muchos de nosotros, pues yo mismo, ¿no? Podemos haber recibido como algún comentario de que tendríamos que estar en el Gakkai. Yo he tenido alguna suerte, ¿no? Alguna suerte de que me han dicho a veces, tú tendrías que estar en el Gakkai, me lo han dicho. Incluso yo he tenido el sentimiento, pero luego con los años he pensado, qué suerte que no estoy en el Gakkai, porque si estás en el Gakkai quiere decir que hay censura. ujú, Hay censura y no puedes expresarte libremente. Entonces, si ese occidental se le ha propuesto entrar en el Gakkai, pues es una trampa. Es una trampa porque ese occidental tiene mucha información valiosa que podía haber compartido y ahora no la podrá compartir de entrada, porque quiero creer que como buen occidental, pues a la larga, desde dentro, que es como pienso que se tienen que hacer las cosas, pues destruirá y derrumbará muros indestructibles en la historia. Entonces, bueno, yo creo, la verdad que me da un poco de pena esa persona que haya entrado en el Gakkai, porque creo que ha entrado con una intención bueno, por un lado, que tenía información valiosa, que para el Gakkai era interesante, por eso se le ha invitado, porque a nivel de conocimiento tiene ahí como un tesoro, pero por otro lado, está la trampa de que hay que hacer unas promesas y firmar unos contratos, que yo mismo he tenido que firmar, he tenido que prometer de voz y en contratos cosas que no puedo compartir. Entonces, bueno, por un lado, somos privilegiados de tener una posición a veces, pero por otro lado, ya no hay libre expresión para compartir. Entonces, bueno, yo creo que aunque es una buena noticia que un occidental esté en el Gakkai, me da compasión que esa persona esté
porque lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal por esa diferencia cultural que hay, ese choque de romper barreras culturales que no tienen ningún sentido, porque aquí lo que importa es que el Reiki perdure hasta la eternidad, hasta el fin de la humanidad. Entonces, si hay mucha censura, fijaos lo que os he dicho, ¿no? El Reiki, pienso que no conocemos Reiki, que solo sabemos un 20% de Reiki. ¿Qué ha pasado con el otro 80%? ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabemos? Porque hay censura. Es algo que es difícil de entender para nosotros, pero no, Reiki no es Reiki. Por un tema cultural que nosotros no podemos llegar a comprender. Y yo, la verdad, yo mismo lo pasé mal en mis primeros viajes, ¿no? Porque lo primero que encontré cuando llegué a Japón en mi primer viaje fue un contrato haciéndome prometer que no podía contar nada a nadie. Entonces, claro, vas a aprender mucho, pero no lo puedes compartir. Mm. Claro, yo me dedico a esto, quiero compartirlo con todo el mundo. Y con los años me permitieron compartir. Y de ahí salió en mi primer libro, La verdad sobre el Reiki, que salió en el año 2014. Después de 9 años de pruebas, de 9 viajes también, fue muy duro. Y ahí me permitieron contar algunas cosas, pero bastante. En el libro cuento bastante. Hay muchas otras cosas que no puedo contar, pero bueno, ahí ya poco a poco recibimos cierta libertad, cierta apertura, cuando ven que nosotros respetamos la tradición y que lo único que queremos es que el Reiki se expanda en el mundo y que el Reiki sea como una alternativa para conectar, vamos a llamarlo así, queda un poco extraño, pero conectar con el verdadero Dios, ¿eh? No un Dios dogmático ni religioso, sino un Dios sin religión, sin forma, que está dentro de ti y es algo genérico que te ayuda a conectar con esa energía superior. Entonces, Reiki es esa herramienta no dogmática, no doctrinal, libre, que es una pena que se pierda por un exceso de censura sin sentido. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento importante histórico por esta noticia que bueno, me la dijo alguien fiable, me la dijo una persona fiable. Entonces, es un momento histórico importante para Reiki, por esta cuestión del Gakkai, que hay un occidental en el Gakkai, y también por el tema de la enseñanza online, ¿no? Congresos como este, eh, que están haciendo que el Reiki siga vivo en el mundo. Totalmente, totalmente. Y bueno, y siguiendo con esa misma línea, se me ocurre otra pregunta, y es que, como tú decías, es inquietante saber que los actuales miembros de la GACAI ya son todas personas muy grandes, mayores, sobre los 80 años. Pues sabemos que no van a vivir 100 años más, ¿no? Es decir, lo más natural es que van a ir muriendo todas estas personas, ¿no? Y con eso la posibilidad de que lo que desconocemos del Agacay, pues se vaya a la tumba con ellos, precisamente. Desde tu punto de vista, ¿qué tendría que suceder en los próximos años para evitar eso, para que no suceda esto de que el conocimiento se vaya a la tumba y empiece a abrirse un poco más? Bueno, es difícil que esto ocurra, que no desaparezca. Por eso muchos japoneses piensan que el Gakkai está predestinado a desaparecer, porque está la rigidez y también las condiciones para entrar, porque hay que pagar una membresía todos los meses importante y hay que haber uno y tiene que haber unos requisitos. Entonces, por tal rigidez, muchos japoneses piensan que está destinada a desaparecer. Pero yo pienso, y tengo esperanza como opinión personal, que un occidental haya entrado ahí lo cambia todo. Ujú, Porque esto ha pasado en muchas otras tradiciones de Japón, ¿eh? Incluso voy a hablar de algo que todo el mundo conoce, que es algo, creo que mundial, ¿no? Por ejemplo, el budismo zen, ¿no? Aquí en España es algo que se está expandiendo con una devoción increíble. España y yo creo que todo Occidente. Y en cambio en Japón está en crisis. Nadie quiere meditar, nadie quiere ser budista y practicante diario, ni implicarse en las enseñanzas del budismo zen.
Nadie en Japón, los japoneses estoy hablando. Y en cambio en Occidente es como que estamos sosteniendo una tradición perdida que para los japoneses modernos no tiene interés. Entonces yo creo que con el Reiki va a pasar algo parecido, ¿no? Que los occidentales vamos a salvar una tradición perdida que para ellos, por su manera de pensar tan rígida, porque no pueden ser abiertos, son cerrados, porque son así, no puede ser de otra, aunque ellos quieran, su forma de pensar es muy dura y no pueden romper sus costumbres culturales. Entonces, que un occidental haya entrado, yo creo que va a dar el paso a que otros occidentales entremos con pasión y rompamos el cascarón de las costumbres antiguas que hacían que esto esté en peligro de extinción. Entonces yo creo y tengo la esperanza que los occidentales, fijaos, ¿no? Es un poco osada la declaración que voy a hacer, pero yo creo que los occidentales vamos a salvar al espíritu del Reiki y que el espíritu verdadero del Reiki está fuera de Japón y no en Japón, porque nosotros tenemos un corazón con un fuego más vivo que incluso los practicantes de Reiki en Japón. Pienso que nosotros, sin ser japoneses, que a veces en Japón nos critican porque somos occidentales y ellos piensan algunas cosas un poco feas de nosotros, pero pienso que también ellos valoran que nosotros tenemos una pasión, que somos capaces de ir hasta el fondo con nuestros pensamientos por esa pasión occidental o pasión latina. Que nos permite llegar al fondo y seguir sosteniendo esta tradición hasta el fin de los días, aunque no seamos japoneses. Entonces yo creo que la salvación está en esa, ¿no? Que el occidental que ha entrado va a tener una crisis, seguramente, y la estará teniendo, donde pasará del asombro a la desilusión, a la frustración. Yo pienso que va a ser un occidental que va a tener mucha frustración y pasará, ahí habrán dos opciones, de dejar el Gakkai en la frustración de no poder hacer nada o en la frustración darse cuenta que desde dentro lo puede cambiar todo, poco a poco. ¿No? Vemos ahí en la historia, ¿no? Un ejemplo, a mí me encanta la historia de Japón. Vemos cómo Tokugawa Ieyasu, que fue el último shogun de Japón, si estudiamos la historia de Japón, si nos gusta el Reiki, deberíamos, pues vemos cómo Tokugawa Ieyasu, que fue el último shogun antes de que viniera el emperador Meiji, que a la gente de Reiki le sonará más por las poesías que Usui Sensei introdujo en el Reiki. El emperador era considerado un dios, pues antes del emperador Meiji, que fue el que hizo el Japón moderno, teníamos a la familia de Tokugawa Ieyasu y él fue un gran estratega que esperó hasta el último momento para ser el gobernante de todo Japón, pero tuvo que ser muy estratega y desde dentro aguantar hasta el final, hasta que tuvo esa oportunidad para cambiar las cosas y que se hiciesen a su manera. Entonces, yo creo que si este occidental aguanta, yo pienso que lo va a hacer, pasará de la frustración a la satisfacción de romper con esas costumbres anticuadas y que el Reiki se modernice y que se abra el verdadero Reiki al mundo. Genial, 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 Joan. Muchísimas gracias. Nos has traído muy buenas noticias y nos quedamos con este gota a gota, con paciencia, pero es muy posible que esto se vaya abriendo para beneficio no solo de los occidentales, sino, pues como bien decía el propio maestro Mikao Usui, sería su intención esto para un beneficio global, ¿no? Pues con esto ya estamos llegando casi al final. Quiero decirles a los que nos están viendo muchísimas gracias. Aquí abajito del video están viendo todos los datos de contacto, los enlaces para que puedas ponerte en contacto con el maestro Joan si quieres participar en alguno de los cursos que ya ha anunciado. Aquí estás viendo toda la información. Joan, muchísimas gracias.
Bueno, última cosa, así invitaros a todos. Mis últimos viajes a Japón han sido para llevar grupos. Por ejemplo, ahora hemos ido a la tumba de Usui a hacer una ofrenda de flores y de incienso. Es un lugar muy especial. Entonces, para este 2025, un grupo reducido de 15 personas vamos a ir. Entonces, bueno. Si queréis venir, estáis invitados para seguir los pasos de Mikao Usui en un peregrinaje donde iremos a lugares de importancia para Reiki, y además voy a dar formación en el mismo viaje. Así que bueno, quería decir eso, es un viaje iniciático que ya ha venido mucha gente de México, de Estados Unidos. Gracias a todos los que os habéis interesado. Entonces, este 2025 va a haber otra oportunidad para que me acompañéis a Japón a investigar sobre Reiki. Y ya con esto, gracias, maestro Richie Lingam, gracias a todos. Que el espíritu de Reiki siempre nos acompañe con mucha alegría. Muchísimas gracias, eso va a estar espectacular ese viaje a Japón con Joan Piquer.